Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos hoy en este día. Yo soy María del Pilar Flores, yo soy la directora editorial del LIDE Editorial en Colombia y es un gusto saludarlos hoy. Para el LIDE es un gusto estar aquí con Viva Idea y hacer este encuentro de cómo contribuir al fortalecimiento del ecosistema emprendedor. Lo hacemos porque creemos que escalar el impacto de los emprendimientos sociales en nuestro tiempo y en nuestro contexto latinoamericano es una tarea muy importante. Y para introducir primero a nuestros expositores, Uri Eger y Felipe Siemens, quiero mencionar algunas frases y conceptos que ellos tienen en su libro. Este es un libro que va a salir muy pronto y que será de gran aprendizaje para todos. El libro se llama Emprender para Impactar: cómo escalar tu emprendimiento social desde la estrategia de mercado. Ellos nos mencionan que la nueva realidad presenta desafíos sociales, ambientales y económicos persistentes y globalizados, como el cambio climático, como la pobreza, como la desigualdad, que hacen que la importancia de utilizar el mercado como un mecanismo social eficaz sea todavía mayor. Esos desafíos afectan a todo el mundo y por lo tanto exigen soluciones globales. Esta realidad concierne a las empresas sociales, ya que el creciente número de desafíos a nivel mundial crea nuevas oportunidades para que crezcan a escala internacional. Entonces, frente a estas oportunidades emergentes para que las empresas sociales escalen internacionalmente, algunos expertos empresariales dicen que los emprendedores sociales tienen el deber de escalar el impacto, pero no existe un principio universal para escalar. Hay grandes, digamos, desafíos y polémicas alrededor de esto. En su trabajo cotidiano, los emprendedores sociales operan en relación con muchos actores diferentes en diferentes aspectos. Se relacionan con ellos mismos, con sus empleados, con sus beneficiarios, con inversionistas, comunidades, familias y muchos otros. Entonces, la decisión de escalar, que es urgente, implica que estén relacionados en esas múltiples esferas, cada una de las cuales puede promover un potencial para escalar, pero a veces es difícil saber si se debe o no se debe escalar o cómo hacerlo. Muchos actores están abiertos a apoyar estos esfuerzos. Yo creo que muchos están conectados aquí hoy con nosotros porque existen programas gubernamentales para apoyar estas soluciones empresariales de problemas sociales o ambientales en las organizaciones. Hay empresas, hay fundaciones, hay muchos entornos que quieren apoyar a estos emprendedores sociales en los ámbitos nacionales e internacionales. Por eso Viva Idea y los expertos que tenemos hoy aquí invitados decidieron hablar de el concepto escalar el impacto o emprender para impactar. Eso significa que hay que intercambiar o que se puede intercambiar impacto por recursos, como una práctica que los emprendedores sociales pueden utilizar para crear nuevos mercados y escalar su impacto. Porque la tensión que se crea en los emprendimientos sociales cuando se busca alinear sus objetivos económicos con los sociales y ambientales aumenta particularmente cuando intentan escalar el impacto de sus empresas, ya que esto aumenta la necesidad de recursos. Por lo tanto, los emprendedores sociales que pretenden escalar su impacto necesitan ante todo orientación sobre cómo conectar sus metas económicas con sus metas sociales y gubernamentales. Así que voy a dejar que Urs y Felipe sean quienes nos presentan su modelo y sus beneficios. Al final de esta exposición, de esta charla que ellos también tendrán, habrá un espacio de 10 minutos de preguntas. Entonces le pido a todos nuestros asistentes que nos escriban sus preguntas, que nos digan sus inquietudes, que nos escriban en el chat y abriremos también, si se puede, si nos da el tiempo, abriremos un espacio para que podamos charlar y tener estas preguntas y respuestas entre todos. Les doy una pequeña biografía de cada uno de nuestros invitados. Felipe Simes es de origen chileno, es profesor investigador delegado de Business School del TEC de Monterrey y extensión académica de Viva Idea. Es PhD en Organizational Studies and Theory of Culture en la Universidad de St. Gallen y tiene un máster en estudios de desarrollo de la Université Panthéon-Sorbonne.
Urs Jäger, de origen suizo, es director ejecutivo de Viva Idea, donde genera nuevos métodos de enseñanza para crear y difundir conocimientos sobre estrategias sostenibles y emprendimientos sociales. Vincula expertos en sostenibilidad con emprendedores para la creación y ejecución de planes de negocio. Urs es profesor asociado de INCAE Business School y director fundador del Latin American Center for Entrepreneurs del INCAE. Con ellos también va a estar Fernando Francia, de origen uruguayo, que es coordinador de comunicaciones de Viva Idea y magíster en comunicación política y periodista, y quien conoce muy bien todo este modelo de Viva Idea y de escalar el impacto. Entonces, les doy la palabra y bienvenidos. Muchas gracias, Pilar, y gracias a toda la gente que se está uniendo y que está hoy en sintonía. Rápidamente pasemos a la conversación. Empecemos a hablar con Felipe. Antes de entrar a ver ya las estrategias puras que están acá en el libro, que pronto va a estar en español y de lo que vamos a conversar, Felipe, quizás en los entornos en donde trabajamos, en donde las personas se encuentran, hay que, de alguna manera, eh, generar una mirada distinta, ¿no? Redescubrir las oportunidades que hay en el entorno. ¿Cómo, cómo se da ese proceso o cómo podemos estar sensibles a esas nuevas oportunidades? Gracias por la pregunta, Fernando. Hola a todos. Mira, lo que sucede es que en general las escuelas de negocio yo creo que nos han hecho un flaco favor en aquellas personas que quieren construir empresas para generar un impacto positivo. Porque no, en América Latina los entornos que tenemos son llenos de pobreza e informalidad. Y si uno quiere llevar a cabo crear una empresa que genere impacto, por lo general esas herramientas no están creadas en las escuelas de negocio o en otros lugares, porque nos enseñan estas típicas herramientas como Lean Canvas o Lean Startup, que son muy buenas herramientas si uno quiere emprender en un contexto, yo digo siempre, como Manhattan, como Nueva York, donde tú tienes en general exceso de recursos y políticas que ayudan a emprender. Pero en América Latina no es el caso. Entonces nosotros necesitamos generar herramientas nuevas que vengan de la realidad latinoamericana y que permitan a los emprendedores tener el desafío, o sea, abordar el desafío de integrar mercado de impacto. Y estas son cosas bastante que hasta el momento no han sido abordadas desde la escuela de negocios ni desde los académicos que supuestamente somos los que tenemos que generar esas herramientas y soluciones. Y este libro lo que busca es exactamente eso, mostrar una herramienta en base a casos de estudio que son de Latinoamérica y que permiten a los emprendedores sociales eh, abordar el desafío de integrar mercado de impacto. Digamos que hay que centrarse en lo que llaman el dolor a ser solucionado, ¿no? Que eso es lo que no sucede con lo que viene de otras partes. Claro, y yo creo que los emprendedores hoy en día se hallan un poco solos, los emprendedores que quieren impactar. Se hallan un poco solos porque no tienen las herramientas necesarias para abordar este desafío. Y lo vuelvo a decir, este desafío es de una complejidad inmensa, porque tú tienes que crear mercado en contextos donde nadie ve oportunidades. ¿Ya? Yo siempre digo, acá hay que pensar un poco como los recicladores. Los recicladores de base, si ustedes ven valor en la basura. ¿Ya? Y en la basura es lo que nosotros votamos, los que tenemos más oportunidades. Votamos cosas porque no las queremos más. Entonces, cambiar este lente de en esas necesidades, en esa pobreza, en esa informalidad, ver oportunidades tal como un reciclador ve oportunidades en la basura. Y es cambiar completamente el lente de cómo entendemos las oportunidades. Yo siempre digo, está bien que un gringo no vea quizás oportunidades en contexto de pobreza, pero nosotros los latinoamericanos, y particularmente a ellos que quieren emprender para impactar, tienen que hacerlo así. Pero Felipe, si digamos, hablabas de Manhattan, podemos decir Estocolmo, Ámsterdam, San Francisco, pues alguien diría, bueno, pero es que es más fácil emprender si hay políticas, si hay recursos, si hay... ¿Cómo hago para redescubrir esas oportunidades? ¿A dónde Bueno, miro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? claro, porque yo creo que es más fácil emprender en esos lugares si tú emprendes de manera tradicional, tienes acceso a recursos, ¿no es cierto? Tienes acceso a tecnología, tienes acceso a los inversores, pero si nosotros ponemos en el centro del modelo de negocio el impacto, es mucho más fácil emprender acá, porque es acá donde se da el impacto.
Acá es donde están los problemas sociales de mayor envergadura. Entonces, es cambiar, como te digo, realmente el lente de cómo vemos la oportunidad. Si nosotros seguimos viendo las oportunidades como las vería alguien que tiene acceso a recursos y vive en un país desarrollado, claro, estamos en problemas. Pero si nosotros cambiamos el lente y vemos oportunidades en contexto de pobreza e informalidad, realmente este es el lugar para emprender, para impactar. Dijiste, Felipe, poner en el centro del modelo de negocios el impacto, ¿no? Colocar el impacto en el centro del modelo de negocios, pero vamos a sumar a Urs Jäger aquí a la conversación para que quizás nos introduzca el tema de cómo colocar en el centro de mi negocio ese impacto, ¿no? ¿Qué significa eso que acaba de decir Felipe? El tema de cómo, Fernando, es uno de los temas que antes fue es un reto bastante grande. Hoy en día, este cómo está relacionado al riesgo empresarial. ¿Qué quiero decir con eso? Hace 10 años tuvimos emprendedores en nuestras clases que tuvieron el tema enfocándose en impacto. La mayoría de ellos estuvieron ONGs. La mayoría de ellos estuvieron interesados en generar un cambio de la sociedad. Muy pocos estuvieron enfocándose en generar dinero en el puro centro. Y la razón de eso es, hace 10 años este tema fue un tema normativa, ética, y la estrategia de explicar este tema porque es relevante para la empresa puede entrar en discursos normativas, en discursos éticas. Hoy en día la situación es diferente. El tema de impacto es un tema de riesgo empresarial y allá entro el cómo, Fernando. Uno entra con los temas claves que estamos enfrentando en el entorno y está reflexionando la propia estrategia empresarial en el core business, en el centro de eso que quiero hacer para adaptar a este riesgo del entorno. ¿De qué estamos hablando? Ustedes son todos expertos aquí y es un gusto, muchas gracias por todo su interés en este trabajo que estamos haciendo y es un gusto de ver algunos caras conocidos, Bárbara y Estel. Es un honor tenerlos. Mire, si hablamos de retos, son por ejemplo el cambio climático. Tenemos fenómenos en este momento que vemos en todos días en las noticias o afuera de nuestra casa, en particularmente aquí en Latinoamérica, los meteorológicos extremos, los hurricanes, los incendios forestales que vemos, las inundancias que tenemos. Estos son todos impactos que es un impacto al funcionamiento de la empresa, la instabilidad política, las guerras que estamos enfrentando, el cambio de políticas más centralizados. Allá necesitamos adaptarnos y el más grande que vemos en este momento son los ESGs que están entrando en el mercado de capital, que se transforman ahora en estándares que finalmente todas las empresas necesitan cumplir. Y esa no es una decisión si quiero o no. Con eso, hoy en día, si hablamos con nuestros participantes, si hablamos con empresarios, hablamos del core business que estás haciendo y cómo puedes responder ahorita a estos riesgos del entorno para más hacer tu empresa funcional en un entorno que está cambiando como ahorita. Urs, se vincula un poco lo que decía Felipe de mirar el entorno, de redescubrir las oportunidades con colocar el impacto en el centro del negocio. Son dos cosas que se relacionan. Absoluto. Y antes, y ese es interesante, el momento que escribimos este libro, este fue un tema bastante fuerte por países emergentes. Un país Latinoamérica es constantemente en crisis. Si estás en crisis, necesitas adaptarte constantemente a este entorno. En este tiempo, hace el momento que escribimos la primera versión de este libro, Felipe, hablando con nuestros colegas de Suiza, de otros entornos, ellos todavía tuvieron una actitud diciendo que este tema de gran retos son temas muy abstractos, son de expertos, todavía no está afectándome. Después de la pandemia tuvimos un cambio profundo en la percepción de la gente y hoy en día ya lo ven como un tema central y por esta razón no es solamente un tema para Latinoamérica, pero es por el mundo y no es un tema solamente para ONGs, pero para empresas generales. Y por esta razón en este libro estamos hablando de la estrategia y no hablamos de estructuras formales legales como ONGs y empresas con fin de lucros,
estamos hablando de esta estrategia que pueden implementar en cualquier organización, ONGs, empresa con fin de lucro o de iniciativas del Estado. Vamos a ver directamente, es este libro que pronto sale en español del que estamos hablando y es Emprender para Impactar. Y pues vamos a entrar entonces directamente a esas estrategias de las que habla Urs y quisiera pues pasar con Felipe para em, para conversar sobre negociar impacto por recursos. Un poco se habló ya, se esbozó un poquito esto, lo anunció Pilar en su introducción, pero ¿qué significa negociar impacto por recursos y cómo logro llegar a ese momento en que sucede, ¿no? Porque puede tener una idea y bueno, llegar hasta ese momento en que puedo realmente negociar impacto por recursos. ¿Qué quiere decir eso, Felipe? La fórmula de negociar impacto por recurso está enfocada en solucionar un problema de operacionalización del impacto. Hoy en día tenemos todos sabemos, como dijo Urs, de que es importante el ingreso y el impacto, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, este libro lo que busca es ser una solución a esa integración, a esa operacionalización que le llamamos del impacto o del desarrollo sostenible. Porque si no, esto se queda solamente en la ética, se queda en el decir, quiero hacer esto, quiero hacer impacto, pero ¿cómo lo hago? Y ese es el gran problema que muchas veces tienen los indicadores como los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, que son muy útiles, no digo que no, pero no le dan una orientación al empresario mismo, ¿no? De cómo integrar mercado a impacto. Entonces, esto es una propuesta de cómo lograr los dos al mismo tiempo. Por eso nosotros en inglés decimos que esta es una propuesta de ingreso and impact, es decir, ingreso y impacto al mismo tiempo y cómo hacerlo. Y si por ejemplo, nosotros tenemos un triángulo, Fernando, si me puede ayudar ahí, que realmente que está en el centro del libro y que se enfoca en exactamente eso, en cuál es la lógica que tendría la integración de mercado a impacto, que lo que busca es realmente, tú no, como emprendedor no tienes que dar solamente un retorno financiero, sino también tienes que dar un retorno de impacto. Y esto cambia incluso la manera en que nos podemos financiar como emprendedores. Es decir, si como ven en la figura, arriba sale empresa de impacto, a la izquierda sale inversor de impacto y a la derecha sale clientes y beneficiarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos a la izquierda un inversionista de impacto que es alguien que está interesado en retorno financiero y retorno de impacto. Este es un mundo cada vez más grande, el de inversionista de impacto. Ustedes dirán, no, esta es una forma de financiarse que no existe en mi país. Bueno, yo les comento que muchas veces eso es porque ustedes no han explorado este ecosistema que está creciendo y que más bien busca tener retornos financieros y impacto. Entonces, si ustedes ven a la izquierda, el inversionista de impacto da inversión, por ejemplo, a una empresa que quiere crecer, que quiere escalar, como dice el libro, quiere pasar de 100 beneficiarios a 1000 beneficiarios, a 1 millón de beneficiarios en el problema social que quiere abordar, y esto le permite financiar sus operaciones y procesos y llegar a más clientes o beneficiarios, como vamos a ver en los dos casos que vamos a mostrar y que están en el libro, y que se enfocan realmente en cómo muchas veces los clientes y los beneficiarios son el mismo y hay veces que son separados y involucra unas diferentes formas de este triángulo. Pero lo importante es que eso me permite a mí obtener ingresos y obviamente, como ven en la flecha del lado derecho, y eso me permite a mí como empresa crecer y entregar el retorno financiero de vuelta en lo que sale en la flecha de la izquierda a el inversionista de impacto que me prestó ese dinero para escalar. Pero también abajo existe lo que se llama el ROI de impacto, es decir, el retorno de impacto. Y eso cambia completamente, como les digo, la estructura de la economía en la que estamos actualmente. Actualmente tenemos inversionistas que solamente están interesados en un retorno financiero. En cambio, lo que busca esta fórmula de negociar impacto por recursos es operacionalizar esto en este triángulo. Es decir, yo escalo y yo debo generar un retorno financiero y un retorno de impacto. Y imagínense si este mundo somos capaces de escalarlo.
que todas las empresas del mundo generen retorno financiero de impacto. Ahí es como podríamos finalmente generar un cambio de escala a nivel mundial en cómo operacionalizar el desarrollo sostenible. Veamos uno de los casos concretos, quizás con este mismo ejemplo del triángulo, pero viéndolo en concreto en un emprendimiento, una actividad que ha sido exitosa en esa búsqueda de colocar el impacto en el centro de su negocio. Quizás Urs, que ha estudiado bien de cerca el caso de Kingo, nos pueda hacer una breve introducción y veamos luego un video sobre esta empresa. Sí, Fernando. Kingo, aparte de YouSound, que viene de Jujuy, son los dos favoritos para mí para explicar en qué sentido funciona ahora este triángulo y la fórmula de negociar impacto por recursos. Aquí izquierda usted ven Juan Femín. Juan Femín es un emprendedor y la historia de Kingo empezó como una ONG. Y después de esto, él estuvo transformando su ONG en una empresa con fin de lucro. Si estás hablando con él hoy en día, preguntando, mire, ¿cómo hiciste tu empresa social? Él se enoja. Él dice que no es una empresa social, es una empresa con fin de lucro, solamente un entorno donde otros no entran. Y este es algo que idealmente podemos ver ahora el vídeo. Fernando, creo es el mejor para entender de qué estamos hablando ahora de Kingo. Ahí va. Kingo turns lives on around the world. Guatemala is home to Kingo's headquarters, with its network of franchise partners gradually expanding across parts of Africa, Asia, and Central America. By managing the complete life cycle of its service, Kingo designs and delivers an effective, efficient, and robust service that uses the latest technologies and directly meets its customers' needs. Kingo Solar Energy is prepaid, and Kingo trained distributors exist in each community so that the customers can buy energy with complete flexibility by the hour, day, week, and month. Customers buy activation codes to use the energy captured by their solar panel and stored ready for use in their system. Kingo retains ownership of its systems, taking on responsibility for all maintenance and battery replacements, so that Kingo clients can enjoy a worry-free prepaid service. Kingo's sales teams build strong community relationships, presenting Kingo's service, training customers and distributors, and installing systems directly in each home. They install each customer's system without charge, and customers can upgrade their systems as their energy needs increase over time. Service agents continue this relationship through regular community visits, and Kingo's cloud-based software keeps everything connected, helping to ensure high system usage and timely maintenance. Together, Kingo's dedicated team, flexible and affordable service, and sophisticated technology provide the ultimate solution for families who wish to say goodbye to living in darkness. ¿Qué hace Kingo? En el centro está promoviendo energía solar y está promoviendo en un lugar donde normalmente el Estado no llega con su infraestructura de la electricidad. Y la infraestructura de la electricidad es una de las infraestructuras más caras que tenemos en los estados. Con eso, ellos están promoviendo una necesidad básica que los estados no pueden dar. Ahí, en Guatemala, en las áreas rurales, allá enfrentan estos retos. Inicialmente, Kingo fue Quetzol. Quetzol, una ONG, y allá en un lado, Juan Femín, con su partner, estuvo buscando con fundraising dinero que está dispuesto a invertir a Quetzol, y después estuve dando cajas que vieron en este video, que son las cajas de energía solar a los beneficiarios. Bueno, la idea de Juan Femín fue de escalar. Hay una necesidad gigante. Y allá vieron, no es posible de escalar el modelo como una ONG. Allá dijeron, ahorita voy a cambiar en una empresa. Necesita enfocarme en negociar. Antes, el buscar ayuda. Ahora, negociar este impacto que hagan
por los recursos. Allá perdió primer partner, por eso ese es un cambio del mindset, del pensamiento profundo, y entró buscando el primer dinero. El modelo que logré finalmente fue de generar un sistema digital que ayuda a los beneficiados, clientes, de entrar, si estás en una comunidad rural, entras en una pulpería, en la pulpería estás comprando prepago 2, 3 horas de acceso a electricidad, recibes un número, regresas a tu casa, en la casa tienes la caja como cliente no estás comprando. Esto está como casi alquilando, está regalado por el tiempo del uso y durante allá estás poniendo un código y el código te da acceso a 1 hora y media de tiempo de acceso a electricidad y allá tienes luz en la noche. O también puedes poner aquí algunos teléfonos. Ahorita, ¿qué fue el punto clave en este negociar? Juan Femina entendió el punto clave. Para mí es, para que funcione, necesito un software que me ayuda a generar este sistema de prepago. Y para hacer esto, él estuve contratando un físico teórico que estuve trabajando en un banco en New York. Puedes imaginarte cuánto gana este May para entrar allá. Finalmente, estuve pagando casi la mayoría de su presupuesto por el salario de este señor. Pero ese fue el riesgo ideal para hacer eso. Por eso logré de generar allá un software que finalmente es un tipo de fintech, una tecnología de finanza, donde gente que vive en un área rural tiene acceso ahorita de pagar directo por la pulpería y tener este acceso a horas de luz. Este fue el punto clave. Este es uno de los modelos URSS en donde hablamos de que el cliente es el mismo del beneficiario, es decir, el Sí, cliente exactamente. paga la electricidad, es también el que se beneficia porque no tiene luz en su comunidad y ahora pues sí tiene electricidad gracias a este emprendimiento. Vamos a ver otro de los modelos, estamos resumiendo mucho o tratando de ir muy ajustado con el tiempo. Vamos a ver otro de los modelos y le voy a pedir a Felipe que nos dé el contexto y luego también veremos un video. Esta es otra de los emprendimientos, de las iniciativas que se estudiaron en el libro, Felipe. Sí, como bien decía Fernando, el primer caso que puso URSS está enfocado en que el cliente y el beneficiario es el mismo. Pero este no es un modelo que necesariamente es el que utilizan todos los emprendedores. En este caso, ustedes ven en la figura a Albina Ruiz. Albina Ruiz es una emprendedora social que es peruana, de Lima, y que actualmente llegó a ser ministra de Medio Ambiente. Imagínense cómo ella creció su carrera debido al éxito de este emprendimiento que es Ciudad Saludable, que ustedes pueden ver en la figura. Trabaja con recicladores de base. Entonces vamos a poder exponer esto como esta idea que les comenté en un principio de pensar como un reciclador de base, incluso se da en este emprendimiento en el cual se pone en el centro de la solución de un problema social tal como es la basura, a las mismas personas que experimentan el problema de la basura, que son los recicladores de base. Solamente para hacerle una idea de muchas veces cuán descontextualizadas están algunas políticas gubernamentales o internacionales, cuando vino la pandemia, la OMS prohibió el reciclaje de base, cuando allá en América Latina es el centro de los sistemas de reciclaje de base. Y en ese momento a mí justamente me tocó hablar con Albina Ruiz y dijo, por estas razones que muchas veces los estados tienen esta fama, quizás mala fama, de no son capaces de solucionar estos problemas sociales, y en realidad tenemos que ver cada vez más estos emprendimientos sociales como los de Albina y Ciudad Saludable en el centro, y por eso me gustaría que viéramos el video.
En realidad esta es una historia para mí de shock porque yo tuve el privilegio de nacer en la selva de Perú. Viví ahí mis primeros 16 años, pero yo quería ser ingeniera. Entonces cuando no había universidad en la selva y cuando acabé el colegio, mi padre es tan lindo, vendieron un poquito de yuca, unas gallinitas y compraron mi pasaje solo de venida y me mandaron a Lima. Me recogieron en el aeropuerto, me llevaron y de repente caminamos y salimos a una gran avenida que se llama Ribagüero y, por Dios, un cerro de basura, pero yo no sabía que era basura, ¿no? Entonces yo le pregunto a mi hermano, ¿qué es esto? Dice, la basura, ¿pero de dónde sale? De las casas, ¿por qué está aquí? Y mi hermano, ¿estás bien? Bueno, mi historia comienza de muy niño, ¿no? Vivía frente a un botadero y bueno, pues vi que las personas reciclaban y podían vender y tener algo, ¿no? Entonces, como mis papás eran de bajos recursos, yo me iba sin propinas al colegio. Entonces me fui a probar a reciclar, comencé a juntar latas. Yo reciclaba en las mañanas, 5:30 de la mañana hasta las 6:30, estaba reciclando, 7 de la mañana. Y ahí me alistaba y me iba al colegio. Bueno, ahí entré al reciclaje. En realidad el tema era que los residuos no eran vistos como residuos, sino se hablaba de basura, donde simplemente no se recogía, generando grandes problemas de salud. Las primeras iniciativas eran armar microempresas para responder a ese problema y unir también con el tema de desempleo. Luego en el camino vamos detectando que también ahí al interior de esos residuos lo que habían era dinero, recursos, entonces es como cambiarle la mirada. Los residuos no son más que un problema, son una oportunidad y hay dinero, hay recursos. Sobre todo que cambie drásticamente las condiciones de trabajo de este sector. Y ahí es identificar a los y las recicladores como protagonistas y que formen parte del sistema. Hoy en día no se puede hablar de gestión integral de residuos sólidos si no se contempla la participación de ellos. Estamos hablando de 15 millones de personas en el mundo. Mi trabajo me parecía muy vergonzoso, humillante, porque tendría que estar en los basurales, la gente me insultaba. Cuando conozco a Ciudad Saludable, pues todo cambia, Ciudad nos hace ver importantes y nos comienza a enseñar qué tan importante éramos nosotros, ¿no? Y ahí comenzamos a tener una relación ya pues con Ciudad Saludable. Nos dieron una empresa, la sabíamos cuidar y nos dieron otra, entonces ahí ya tenemos casi 15 empresas, las recogemos mensualmente. Y entonces ellos nos han apoyado a que nosotros también nos capacitemos como recicladores. Avina creyó en nosotros, creyó en Ciudad Saludable y nos ayudaron a hacer un proyecto demostrativo piloto en Carhuaz que permitió demostrar que ahí en la Sierra de Perú, donde la gente decía que no, que ellos no quieren cambiar, el 98% de la gente separaba sus residuos. Avina nos acompañó a tener una experiencia demostrativa en la Sierra para que la gente diga sí es posible cambiar. No Brasil, os catadores de materiais recicláveis, que hoje a gente chama de recicladores. Havia como trabalho infantil, situações precárias de trabalho, situações análogas à escravidão quase. Então não existia de fato um horizonte para os catadores e para as organizações que esses catadores começaram a estruturar. Então a Fundação Avina foi essencial no processo de articular esse diálogo entre o movimento social dos catadores, o poder público que estava retomando a discussão da Lei Nacional de Resíduos Sólidos e também do setor privado. E a Fundação Avina foi o catalisador de todo esse processo. Foi o primeiro ouvido que os catadores encontraram, que abriu portas junto ao governo, especialmente junto ao setor privado, colocando todo mundo numa mesma ambiente de diálogo para que somássemos esforços e juntos construíssemos uma história diferente na indústria de reciclagem no Brasil. Revista Veja. Revista Veja. Veja nós de novo. Necesitamos más personas como Stefan que vayan por el mundo
contagiando, inspirando. Yo creo que él ha sido ese puente muy bueno, donde necesitas de gente de la sociedad civil, y ahí están los líderes que Avina ha ido identificando en Latinoamérica, pero también él está con un sector fuerte de empresarios, con una mentalidad diferente, de responsabilidad social, de creer que hay que hacer las cosas respetando el ambiente, respetando a las personas, pero también logró impactar en los estados, ¿no? Y de alguna manera ayudó también el trabajo de nosotros los emprendedores para ir a hacer esos cambios en las políticas públicas, porque tú puedes tener una excelente idea, una excelente experiencia, pero si solo se queda en piloto no estás cambiando. Necesitamos que se transformen en políticas públicas, ¿no? Ahora veo que mi trabajo es importante, ¿no? Así como hay doctores, ¿no? Como hay abogados, ¿no? Profesores, así como ellos son necesarios, yo también soy necesario, ¿no? Porque soy parte del consumo, ¿no? de estas personas, y bueno, pues acopiamos nosotros para que todos sigamos viviendo en esta tierra, ¿no? Nosotros nos encargamos de que todo gire, ¿no? Que todo siga, para que sigamos cuidando este mundo que es de todos, ¿no? Claro, entonces, como ven en el video, Fundación Avina, que es un actor que es latinoamericano, como ven desde donde se basan los casos de estudio, que ha facilitado en este caso el proceso del cambio de leyes de recicladores. Incluso se nombró ahí a Stefan Schmidheim, que es un empresario suizo que ha apoyado filantrópicamente gran parte de estas iniciativas como un inversionista de impacto. Es que estos emprendimientos como Ciudad Saludable pueden escalar. Entonces ustedes ven acá, a diferencia de Kingo, un modelo levemente diferente, pero se sigue dando el retorno financiero y el retorno de impacto. Es decir, en este caso, a Albina Ruiz, que es la protagonista del caso, ella recibe inversión de inversionistas, les promete un ROI financiero, como ustedes ven a la izquierda. Esto le permite a ella dar servicio a empresas y municipalidades de reciclaje. Es decir, la gran innovación de Albina en este sentido fue que ella vio a los recicladores de base, que eran los que experimentaban el problema de la basura, porque si ustedes imaginan, todos los basurales están en los contextos de pobreza en las ciudades de Latinoamérica, no están en las zonas ricas de las ciudades, están donde vive la gente que vive en pobreza, como también lo decía uno de los protagonistas del caso, que él nació al lado de un basural. Entonces ella, en vez de ver a ellos como un problema, dice, no, ellos son los que más conocen este problema social, y arman Ciudad Saludable en alianza con ellos, generan microempresas que le dan servicios a estas empresas y municipalidades. Por eso ella dice, en el centro del modelo de negocio acá está el impacto, como habíamos hablado antes, y acá lo dice Albina. Esto le permite a Albina tener ingresos. Es decir, ella vende esto, pero lo más importante es que el beneficiario no es la empresa y la municipalidad, sino que es el reciclador, que está en la cadena de valor y en la construcción del servicio que entrega Ciudad Saludable a la municipalidad. Es decir, el cliente y el beneficiario no es el mismo, porque el cliente en este caso sería la empresa y la municipalidad, y el beneficiario sería el reciclador que está en el sistema de soporte o en la cadena de valor de la empresa, y ahí es donde se da el impacto social. Vimos entonces dos ejemplos donde el cliente y el beneficiario son el mismo, como el caso de Kingo, o el cliente y el beneficiario no son los mismos, pero igualmente, como vemos en la imagen, se puede pues cerrar el ciclo en donde hay retorno financiero, hay retorno de impacto. Ahora, en este libro que vemos en pantalla, que yo tengo aquí en mano en inglés, pero pronto sale en español, y que sabemos que quizás algunos de ustedes que están hoy en esta conversación no es que sean emprendedores como tales, es decir, no necesariamente están buscando un emprendimiento para realizar, sino que trabajan con emprendedores, trabajan con pequeñas, pequeñas, medianas empresas que podrían estar en este mundo del impacto. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo aprovechar esta investigación? Al final, este libro, pero pues todo el conocimiento que encierra el libro para fomentar esta forma de actuar y poder pues transmitir todo este conocimiento hacia
empresas, fundaciones, organizaciones que trabajan con emprendedores o a los emprendedores también, ¿por qué no? Urs, te pregunto a vos directamente, ¿cómo realizar un proceso con emprendedores utilizando esta información, este conocimiento? Sí, Fernando, si ves ahora este triángulo, ese es como una estructura súper limpio. Y esa es la estética de un libro. Necesita ser limpio. Pero en este momento que estás implementando eso y quieres usarlo en el contexto real, allá vienen todos los retos. Allá viene todo el parte gris. Y ese es finalmente el reto también de usar este libro como un instrumento que quieres usar para enseñar a otros cómo puedes escalar el impacto usando el mercado. Necesitamos ser muy claro de dónde viene esto. El libro fue después de la creación de conocimiento. Obvio, el conocimiento viene del ecosistema viva, de que Albina Ruiz estuvo hablando, que son diferentes iniciativas que tenemos en Latinoamérica y estuvimos analizando qué hacen ellos para escalar. Y estuvimos entrenando diferentes emprendedores. Y ahí aprendimos, Fernando, 3 elementos claves, cómo uno puede aplicar este libro. El primero aprendimos, trabajando con cursos de 40 a 60 emprendedores, que este es un contenido que está transformando mentes. ¿En qué sentido? La mayoría de los gentes del inicio estuvieron pensando, piensan en impacto, en algo que es ONG, que es servicio social. Aquí en el puro centro que tenemos es mercado. Negociar impacto por recursos es negociar. Estás negociando algo, das algo y recibes algo. Y eso es mercado. ¿Y qué pasa allá? Es que algunos que dicen que mercado es algo de diablo salen del aula y otros que están provocados entran y pueden aplicarla y pueden tratar de usar en diferentes formas. La segunda, Fernando, es crear un idioma colectivo, que es siempre interesante. Si tienes gente que viene de diferentes lados, son algunos del Estado, algunos vienen de ONGs, de empresas, de países desarrollados, en desarrollo. Si tienen instrumentos que estamos presentando en los 3 pasos de aplicar este libro, que es negociar el impacto por recursos, el segundo es diseñar operaciones, que significa también generar procesos de financiamiento, como el parte de Kingo, y el tercero, de integrar financiamiento y la lógica de impacto en la misión, en el estilo de liderazgo. Si tiene 3 orientaciones, ya genera una base que gente que antes no estuvo capaz de hablar pueden intercambiar experiencias. Y eso es finalmente el punto tercero que aprendimos. Eso está creando fórmula de negociar impacto por recursos, una base operativa para mejorar el escalamiento de un negocio. Es el punto clave. Si los gentes quieren escalar, este libro puede ayudar. Y con eso volvemos de alguna manera al inicio, es decir, esta búsqueda de colocar el impacto en el centro del negocio también te obliga a mirar las oportunidades de otra manera o mirar los entornos para redescubrir oportunidades de otra manera. Quizás con eso podemos abrir a las preguntas. Voy a abrir por acá para empezar un poco con algunas de las preguntas. Guillermo González le habla, nos pregunta, dice, bueno, es un gusto saludarles desde Bolivia y felicitarles por el aporte. Saludos, Felipe, ahí hay alguna conexión. La pregunta es para Urs y es de índole académica. ¿Dirías, Urs, que la propuesta del libro corresponde a un modelo de negocio social como tal? Y si fuera el caso, ¿cómo relacionarían este modelo con un plan de negocio social? Yo creo aquí no estamos hablando de un modelo de negocio. Aquí estamos hablando de la estrategia. Y por esta razón, ¿cuál es la diferencia? El modelo de negocio está ayudando de estructurar los diferentes elementos importantes de un negocio y relacionarlos. Generar como una descripción que estás haciendo integral, que todo, de dónde tienes los recursos, cuál es el valor que quieres hacer y cómo estás distribuyendo, cuáles son tus clientes. Todo tiene un hilo conductor. Ese es el modelo. Pero no te está explicando cómo puedes implementarla y tampoco cómo, en particularmente, cómo puedes escalar.
Y esa es la orientación que te da esta fórmula de negociar impacto por recursos. Pero ya necesitamos también ser muy claro, este no es una solución para todos los problemas del mundo. Entonces, ¿cuál es el límite de eso? Hoy en la tarde voy al sur de trabajar con un grupo indígena. Este grupo de indígenas no tiene ninguna atención en el Estado. Nadie que tiene recursos lo conoce o quiere conocerlos. Allá negociar impacto por recursos no funciona por la razón que no hay nadie de negociar con nadie. Entonces necesitamos ONGs todavía en este entorno. Y bueno, voy a buscar hoy en la tarde maneras de negociar impacto por recursos. Si tienen algo, vamos a ver. Esa es una pregunta empírica. Pero ese es el limitante. ONGs todavía necesitamos para hacer y trabajar en este entorno donde los mercados no funcionan. O sea que la hibridez ahí siempre va a estar presente. Tenemos ahí la pregunta también gracias Urs, tenemos la pregunta de Antonio Riveros. Bueno, es un comentario. En Bolivia las recicladoras de base son 90% mujeres, indígenas, de la tercera edad, en pobreza, y la gran mayoría son cabeza de familia que mantienen sus hogares sufriendo discriminación. Claro, ahí vemos un poco la importancia entonces del trabajo de ciudades saludables en Perú, bueno, que podría extenderse, y hay Sí, ideas, obviamente, Felipe. sí, yo te diría que es muy bueno ese comentario. Nosotros también tenemos otro caso que es de Mamut, que Mamut es una empresa boliviana que trabaja con material reciclado, pero para construir ciudades sostenibles. Ellos partieron solamente generando ladrillo, ¿ya? En base a reciclaje de caucho. Y el centro de su modelo de negocio es que existen más ruedas, neumáticos de automóvil en la basura que personas en Bolivia. Entonces ahí al final empezaron a darse cuenta que acá había una oportunidad de negocio en el tema del reciclaje, pero también se empezaron a dar cuenta de lo que Antonio dice, de que al final este es un mercado marcado por la discriminación, por la excesiva pobreza, y más bien nuestro desafío siempre es cómo construir empresa ahí. Y eso es lo que muestra el caso de Ciudad Saludable. O sea, nosotros como latinoamericanos tenemos que crear empresa ahí. Y como dice Urs, muchas veces no va a funcionar, en algunos casos cuando yo no tengo con quién negociar impacto por recursos, pero nuestra gran sorpresa es que en muchos casos que nosotros nos imaginábamos que no se podía, sí se puede. Particularmente en una economía global en la cual nosotros podemos acceder a recursos de diferentes partes del mundo, pero para traerlo a nuestro problema social y a la construcción de nuestro modelo de negocio en el contexto en el que trabajamos. Estamos hablando del libro Emprender para Impactar en español, y que tiene su origen en este libro en inglés que ya salió, pero el libro en español está pronto a salir, pero no solo el libro, sino lo que hemos querido poner en marcha es un proceso para ayudar, para trabajar con fundaciones, empresas que quieran pues exponer este conocimiento a un grupo de emprendedores. Y ahí Joaquín Salgado pregunta cómo accedemos al libro. Bueno, pronto podremos acceder al libro en español, pero desde ya, ahí ven un comentario más abajo de Mary Rodríguez, que es también compañera de trabajo de Lead Editorial, que dice que si tu empresa, tu organización está interesada en escalar el impacto de los emprendedores con quienes trabajan, te invitamos a profundizar y conocer todos los beneficios de participar en este proyecto, que tiene que ver con generar foros, generar talleres muy concretos en donde se utiliza matrices y herramientas que nos exponen en este libro para poder pues generar ahí un camino de esto que estamos hablando, de colocar el impacto en el centro del negocio y de también aprender a negociar impacto por recursos, que es algo que hay que aprender, que no necesariamente nacemos sabiendo. Por ahí quizás la última pregunta, no sé cómo estamos de tiempo, pero quizás luego podamos abrir un poquito a la conversación, pero es Evelyn Hernández Ande Cam, que es desde Guatemala, tengo entendido. ¿Qué estrategias, pregunta ella, qué estrategias podrían ser las más efectivas para que las agencias de desarrollo internacional, las ONGs, contribuyan a el emprendimiento de impacto? ¿Cómo pueden estas organizaciones canalizar sus recursos de manera óptima
para fomentar empresas sociales y proyectos que generen un impacto positivo más allá del indicador tradicional de empleos nuevos generados, que por supuesto es un impacto, pero que es pues más de cajón, ¿verdad? Que el impacto debería ser algo más. Quizás, Urs, que tenés todo un trabajo de investigación en relación con organizaciones de desarrollo internacional y ONGs, puedas contestar esta pregunta de Evelyn. Bueno, Evelyn, con eso estás abriendo una caja de Pandora. Este es la caja de la estrategia de inversión de los multinacionales dentro de países emergentes y cuál es la estrategia de inversión correcto. ¿Qué hagan la mayoría hoy en día? La mayoría tienen hoy en día la moda que emprendimiento es una de las estrategias de inversión que nos ayuda a hacer crecimiento de sociedades. Todos están buscando hoy en día los grandes empresas de Google generar uno de los unicorns. ¿Qué hagan? La mayoría están definiendo hoy en día también llamadas de aplicar de emprendimientos por criterios predefinidos por ellos, que finalmente las empresas necesitan cumplir con estas estrategias, que es una relación que los multinacionales invierten en empresas individuales. Algunos ayudan a ellos de acelerar, de crecer y preparar su empresa para finalmente aplicar por estos fondos. Pero ¿qué pasa allá? ¿Quién puede aplicar? Son ellos que son preparados, que ya tienen la educación, que ya tienen una idea muy clara de cómo pueden definir la empresa. Y es peor, todos que reciben el dinero tienen una idea muy bien cómo puedes medir impacto. Hay nada más complicado que la medición de impacto hoy en día. Entonces, este bicho de el emprendedor ideal o la emprendedora ideal son muy pocos que cumplen con eso. Con eso, esta estrategia tiene un limitante muy grande de la selección de empresas. ¿Cuál sería la alternativa? Allá vimos algunos ejemplos. Esto es de generar no inversiones en empresas individuales, pero en estrategias de desarrollo de regiones, de industrias o de grupos de empresas. ¿Qué significa eso? Si el inversor está pensando ahorita, te da el ejemplo hoy de la tarde, el sur de Costa Rica puede desarrollarse por una estrategia de turismo. Entonces, ellos necesitan generar esta estrategia de turismo con actores locales. Y el próximo paso sería identificar emprendimientos que ya están implementando esta estrategia y invertir en ellos. Finalmente, la medición de impacto es por el inversor y no por el emprendimiento. Entonces, esta es una inversión en comunidades y no una inversión en empresas individuales. Ese es como algo que estamos ahora explorando en este tema, que está alineado con el tema negociar impacto por recursos, pero desde la perspectiva de inversor, que funcione por el inversor. Eso, quizás puedo complementar un poco lo que dice Urs. El tema, incluso en el libro sale de los 3 casos que después ponemos 3 estrategias. Y una de las estrategias que se basan en el negociar impacto por recursos es la co-creación. Y la co-creación con las comunidades. ¿Y por qué esto es importante? Porque a pesar de muchas veces un crecimiento en los indicadores de creación de trabajo en contexto de pobreza, lo que comenta Urs es que muchas veces estos trabajos no necesariamente llegan a las personas que viven en pobreza, porque esas personas son exactamente las que muchas veces no tienen las habilidades para conectarse con los mercados internacionales. Entonces, esa parte es muy importante y por eso que esta estrategia de co-creación es clave, porque es acercarse a las personas que están viviendo el problema social tal como lo hizo Albina y co-crear con ellos una solución. Y de esa manera el inversionista no solamente entrega recursos, en este caso el inversionista sería, como bien, el organismo internacional, sino más bien cómo yo me integro a co-crear con las personas mismas que están viviendo el problema social. Y eso cambia completamente las estrategias que hasta el momento han llevado a cabo los organismos internacionales, en la cual mayormente han visto a las personas que viven en pobreza exclusivamente como beneficiarios y no como co-creadores de la solución. Y uno de los casos del libro exactamente aborda esa estrategia y yo creo, Evelyn, que puede ser muy útil para ti y para Ande en general, que veo que proviene de ahí, en cómo utilizar sus recursos de mejor manera en esto, porque el apoyar a los emprendimientos no necesariamente ayuda a las comunidades a salir de su pobreza, sino muchas veces exclusivamente a los emprendimientos.
Bien, y ese es un tema enorme que ameritaría todo otro, otra conferencia virtual o presencial, como se pueda, porque, bueno, es un temazo el de la co-creación en contextos de informalidad o en contextos de pobreza, que muchas veces no lo vemos porque tenemos esa otra mirada, ¿verdad? De ver las cosas, esa mirada más de transferencia en vez de una mirada de co-creación. Pero bueno, es parte también de lo que se trabaja en el taller que realizamos con emprendedores, con MIPYMES, con distintos actores que pueden aprovechar la experiencia de más de 7 años de investigación, ¿verdad, Urs? Y casi que 100, como 100 casos estudiados, ¿cierto? Más. Más de 100 y más de 7 años. Pero pues están condensados en lo posible en este material y que pronto sale en español. No sé si tenemos alguna otra pregunta por ahí. Guillermo quiere contactarse con Urs y Felipe y le podemos dar el correo info@vivaidea.org para conectarse con Urs, Felipe, con todo Viva Idea, y ahí con gusto estaremos canalizando sus inquietudes o sus necesidades, pero recuerden que por ahí en el chat también Mary puso un enlace en donde podemos seguir en conversación para justamente profundizar y buscar de qué manera podemos poner el contenido, el conocimiento de este libro al servicio de la comunidad de emprendedores o de personas con las que ustedes quieran trabajar. Así que, Pilar, no sé si querés cerrar, hacer alguna conclusión o invitar a las personas a que... Sí, Fernando, muchas gracias. Pues gracias a ustedes, gracias por estas presentaciones y por esos casos que son, yo creo que muy significativos para entender el impacto que se puede generar con un buen proyecto, con una buena estrategia, como decía Urs. Y yo les quería cerrar con una mención que hacen ustedes en el libro que me pareció muy interesante. Ustedes dicen, la investigación en entornos donde las necesidades básicas son visibles y críticas hace que la investigación para este tipo de libros sea una tarea difícil de realizar. Podríamos haber utilizado el dinero que invertimos en este libro para otros proyectos con impacto inmediato, como el alivio a la pobreza u otros temas que afectan nuestras vidas en América Latina. No obstante, decidimos trabajar en este libro con la esperanza de inspirar a los emprendedores sociales de todo el mundo a escalar el impacto de sus empresas y por ende a escalar nuestro propio impacto a través del trabajo innovador de otros. Esta visión es compartida por Viva Idea, que creyó en este proyecto e invirtió los recursos necesarios para sacarlo adelante. Como complemento a este libro, Viva Idea también anima a todos los lectores interesados a compartir sus propias experiencias, que son muy importantes. Son experiencias para escalar el impacto y a las organizaciones, fundaciones, empresas y a todos ellos que tienen el músculo financiero para apoyar el ecosistema emprendedor social que busca soluciones a los principales desafíos del siglo XXI. Y voy a cerrar con una frase que los autores resaltan en el comienzo de su libro, y es, la pobreza no es solo falta de dinero, es no tener la capacidad de utilizar todo mi potencial como ser humano. Esa es la cita del Premio Nobel de Economía de 1998 a Amartya Sen, que creo que es muy interesante y que nos llama a la acción, a la unión del ecosistema de emprendedores sociales. Y por eso los invitamos a que nos escriban, a que escriban al email de Viva Idea, al email del lead editorial o a este link que les estamos pasando para que podamos llevar cada vez a un impacto más amplio todos estos modelos que nos hacen generar una mejor sociedad y una mejor economía para todos. Muchas gracias a todos y gracias por habernos acompañado. También les queremos decir que esta grabación va a quedar disponible tanto en el website de Viva Idea como en el lead editorial, y para cualquier pregunta nos pueden contactar. Muchas gracias. Pilar, ahí ponemos el correo también del lead editorial, pero sobre todo, más que esperar el libro, Eduardo y Javier, que agradecieron el material, yo diría que se pongan en contacto con la editorial porque justamente tenemos un plan de trabajo que tiene que ver con generar talleres, generar
espacios de capacitación colectiva a partir del conocimiento del libro y que, por supuesto, esperen el libro. Así que con eso vamos cerrando y agradecemos a todos la participación. Muchas gracias, Pilar, por este espacio. Muchas gracias, Urs y Felipe, por supuesto, por compartir las investigaciones y por compartir un poquito más en esta conferencia virtual. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.